Apreciados amigos, soy el pastor y doctor Jorge Eliezer Rico, quien tiene el gusto de saludarles y extenderles una cordial y sincera bienvenida a este su programa, Conexiones Bíblicas. Estaremos analizando tópicos bíblicos de interés, utilizando la Santa Biblia, la Palabra de Dios, como nuestro principal libro de texto. Viajaremos por las Escrituras, haciendo conexiones importantes que podrán ayudarnos a comprender más ampliamente el mensaje de salvación, o como el apóstol Juan lo llamara, el Evangelio eterno. Me da gusto una vez más saludarlos y saber que nos están acompañando en esta serie sobre el santuario. En esta ocasión tendremos la oportunidad de analizar conceptos teológicos o, como también pudiera ser llamado, doctrinas bíblicas que emanan del santuario. La vez anterior pudimos nosotros observar cómo el jardín del Edén, el santuario terrenal y la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, son una y la misma cosa. El mensaje es claro. El Señor desea que usted y yo entendamos que nada se ha perdido por causa del pecado. Solamente el Señor está esperando restaurar todas las cosas. Eso me incluye a mí, lo incluye a usted, para luego volver una vez más a ser incorporados a la vida edénica como la que disfrutó Adán y Eva en el principio. ¿Qué temas podremos ver emanar del santuario, que hizo también que los autores bíblicos pudieran enfocarse en forma directa en esta hermosa enseñanza, la enseñanza del santuario? Vamos a compartir la primera en este momento y una vez más utilicemos nuestro libro de texto, la Palabra de Dios, para poder ver cómo esta belleza emana directamente de la Escritura, dejando que Dios sea el que nos hable. Acompáñeme. Usted busca su ejemplar mientras yo obtengo el mío y juntos vamos a abrirla para poder leer la palabra de Dios en este momento. Mi estimado amigo, como usted podrá haber notado, las Sagradas Escrituras nos pueden aclarar a la misma vez que nos pueden brindar material adicional para fundamentar la fe que ya usted quizás ha conocido y ha abrazado, o la fe que en este momento usted está empezando a conocer y que por la gracia del Señor también estará comenzando a abrazarla. La primera conexión teológica o la primera doctrina bíblica que queremos analizar desde la perspectiva del jardín del Edén y del santuario terrenal es una que usted quizás esté familiarizado. Sí, es la doctrina de la Trinidad. El concepto de la Trinidad me presenta a mí la idea de un Dios que es trino. Un Dios que existe en la pluralidad de la divinidad y que han obrado estas tres personas en todo el plan de la redención para poder que usted y yo tengamos la esperanza de ser restaurados muy pronto. Eso creó a la patria celestial, al Edén, de donde Adán y Eva en un momento fueron expulsados. ¿Será que el jardín del Edén y el santuario nos podrán ayudar a comprender este concepto de la Trinidad? Veámoslo. Dejemos que la palabra de Dios nos lo aclare. Abramos las Sagradas Escrituras en este momento y vayamos al primer libro de la Biblia, al capítulo 1 de la Biblia, y empecemos a denotar cómo este concepto de un Dios trino existía desde el mismo comienzo
y aún los autores bíblicos en el Antiguo Testamento tenían noción o tenían conocimiento de este mensaje. En el capítulo 1 comenzamos hablando de la Trinidad desde una perspectiva hermosa. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Leamos. La palabra de Dios comienza con una declaración muy grande. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¡Qué declaración tan hermosa! Pareciera ser demasiado sencilla, pero es una gran declaración. Ahora usted se estará preguntando, ¿qué tiene que ver esta declaración con el concepto de la Trinidad? Permítame apoyarme una vez más en esta hermosa herramienta, la pizarra. Anotaremos algunas ideas allí y empezaremos a elaborar cómo el concepto de la Trinidad emana del jardín del Edén y tiene su conexión después en el santuario terrenal. Acompáñeme. Cuando hablamos de la Trinidad en las Sagradas Escrituras, la Biblia, desde su mismo comienzo, se lo presenta a usted y me lo presenta a mí. ¿Recuerda la declaración de Génesis 1:1? En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Cuando usted lee allí la palabra Dios, es un término que en nuestro español, como también en el inglés y de pronto en algunos otros idiomas modernos, cuando se escribe, aparece con género masculino y también en forma singular. No obstante, cuando vamos al hebreo, vamos a encontrar algo bien interesante, porque esta palabra Dios que aparece en el capítulo 1, versículo 1 del Génesis, es la traducción de la siguiente palabra. Es la palabra Elohim. Ahora bien, este término Elohim, que es utilizado de dos formas en el Antiguo Testamento, una como nombre para referirse a Dios, dos como sustantivo para referirse también a Dios, aparece con una particularidad muy importante. Así como en todos los idiomas, los sustantivos tienen su forma particular de expresar pluralidad, de igual manera sucede en el hebreo. El término Elohim que usted encuentra allí no aparece escrito en singular. Aparece en realidad escrito en plural. Denotémoslo. En hebreo, el término El quiere decir Dios. Pero cada vez que una palabra en hebreo termina con im al final, como sucede aquí en el caso de Elohim, ese im es la forma plural dentro del idioma hebreo. Ahora, ¿qué me quiere decir esto a mí? O bien sea el término Elohim en este momento se está utilizando como nombre para referirse a Dios, o bien sea el término Elohim en este momento se está utilizando como un sustantivo que está en forma plural. El caso es que cuando vamos aquí al texto bíblico, encontramos que desde el mismo comienzo de la Sagrada Escritura, Dios es descrito en forma plural. Ahora bien, esa pluralidad continúa siendo ampliada dentro del mismo capítulo 1, cuando en el versículo 2 encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas se movían, estaban sobre la haz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Así que, la faz de las aguas. Así que tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo. Encontramos entonces que en el libro del Génesis, desde el mismo comienzo, se mencionan por lo menos dos personas, Espíritu Santo y a Dios. Ahora,
este concepto sirve de pauta para que podamos entonces entender la pluralidad que después va a ser mencionada en los versículos 26 y 28 del libro de Génesis, capítulo 1. Versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Note la pluralidad que aparece allí. Hagamos al hombre. Ahí no se está hablando de una pluralidad de realeza, como algunos quieren dar a entender, como que Dios en una sola persona está diciendo, hagamos. Una forma coloquial que utilizan algunos en los tiempos modernos. No, el hebreo es bien claro al mencionar que este hagamos se está refiriendo a una actividad que se está realizando por más de una persona. Luego menciona que el ser humano es hecho a imagen de Dios, nuestra imagen, nuestra semejanza, y la palabra Dios una vez más, recuerde, aparece ¿cómo? Aparece en plural. Así que cuando el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, es creado a imagen y semejanza del Dios Trino, reflejando a esta Trinidad, tanto físicamente como en forma plural. Sí, mi estimado, Dios estuvo presente al comienzo de la historia de la humanidad en su forma plural, en el momento de crear al hombre. Pero no solamente la Trinidad se encuentra mostrada al comienzo de la historia de la humanidad, sino que una vez más la Trinidad vuelve otra vez a entrar en juego cuando otro evento significativo en la historia del hombre acontece. Capítulo 3. Y en esta ocasión vamos a leer el versículo 22. Cuando el hombre va a ser expulsado del jardín del Edén por causa de su pecado, Dios una vez más va al jardín para realizar esta actividad, pero note que no solamente es una persona, sino que es una pluralidad de personas las que se encargan de expulsar al hombre del jardín del Edén. Verso 22 me dice, y Jehová Dios dijo. Ahora, la palabra Dios que aparece allí, una vez más, Elohim. Y el nombre Jehová implica el acto redentivo de Dios, porque Él va a obrar para salvar a aquel que está expulsando del jardín del Edén. El nombre Jehová significa el Dios que salva, el Dios que redime. Refleja ese concepto. Así que la pluralidad de la Trinidad, ahora bajo el nombre de Jehová, refleja la idea que a pesar de la expulsión del jardín, todavía hay esperanza porque hay un plan de redención que va a ser implementado. Bien, continúa el pasaje leyendo, he aquí el hombre es como uno de nos o uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, lo sacan del jardín del Edén. Trinidad presente al principio de la historia con la creación del hombre, la Trinidad presente en el momento de expulsar al ser humano del jardín del Edén. Ahora, mi estimado amigo, ¿será que entonces, al igual que estuvo presente la Trinidad en el jardín del Edén, después lo estaría en el santuario terrenal? Note usted que dentro de la estructura y los servicios en el santuario también se presentaba el concepto de un Dios trino. Acompáñenme una vez más al pizarrón y podamos entonces constatar esto en breve. Si diseñamos brevemente lo que era la estructura del santuario en la antigüedad, tenía esta forma de maqueta.
A la entrada se encontraba, o cerca a la entrada se encontraba el altar de sacrificio, seguido por la fuente de agua. Al norte estaba la mesa con los panes de la proposición. Al sur estaba el candelero de oro. Y luego aquí, en el occidente u oeste, estaba el altar de incienso. No nos olvidemos que luego había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en este lugar santísimo se encontraba ubicada el arca del pacto. Dentro de ella, Dios había mandado a que fuesen colocadas las 2 tablas de piedra con la ley. A un lado se encontraba la vara de Aarón que había reverdecido, y al otro lado se encontraba una pequeña vasija con maná que había caído durante el tiempo que el pueblo estuvo en su peregrinaje en el desierto. Ahora bien, notemos cómo la Trinidad vuelve otra vez a reflejarse a través de lo que acontecía aquí en los servicios del santuario. En primer lugar, usted recordará que aquí en el arca del pacto, encima habían 2 querubines ubicados, que ellos estaban colocados para simbolizar de esa manera el cuidado, la protección al acceso de la vida a Dios. Pero la presencia de Dios se encontraba detrás de esta arca, detrás de estos querubines, y nadie podía entrar al lugar santísimo salvo el sumo sacerdote una vez al año. Lo hacía. Ahora bien, mientras la presencia de Dios estaba continuamente en este lugar, algo sucedía aquí al frente del santuario. Estaba el sumo sacerdote, que usted quizás recordará. El mismo apóstol San Pablo me dice a mí que era un representante, una figura o un símbolo de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien entonces sacrificaría al Cordero, que también era símbolo de la cruz del Calvario, el sacrificio del Hijo amado de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que 2 personajes aquí, o más bien un personaje y un animal, eran representantes o símbolos de la segunda persona de la Trinidad. Mientras esto sucedía aquí al frente del santuario, se realizaban las actividades propias que realizaría después el Hijo de Dios. Una vez que el sacerdote realizaba la actividad, entraba al santuario con la sangre y entonces llegaba aquí. Y luego después, una vez al año, entraba dentro del lugar santísimo y allí estaba delante de la presencia de Dios. Ahora, el concepto de este sacerdote ser traído, o más bien allegarse después de realizar el sacrificio y allegarse delante de la presencia de Dios, queda claramente establecido en una visión cuando Daniel el profeta, allá en el capítulo 7 de su libro, observa cómo en visión se presenta a Dios y se lo llama el anciano de grande edad. Se le menciona también que hay libros que son abiertos, hay sillas que están alrededor de él, y luego también en el capítulo 7 se menciona que uno, como hijo del hombre, era traído delante del anciano de grande edad. El mismo elemento, el mismo concepto se mencionaba y se realizaba anualmente aquí en el santuario. Estaba la presencia de Dios, que pudiera ser denominada el anciano de grande edad. Estaba el sumo sacerdote realizando el sacrificio, comparado con el hijo o la semejanza de hijo de hombre. Y ahora, al entrar el sumo sacerdote al santuario, representado por la manera como el Hijo del Hombre era traído en visión en una nube delante del anciano de días, y entonces se realiza juicio para que después
hubiese gloria, poder y señorío para el pueblo de Dios. Sí, mi estimado, como puede ver, tanto la Trinidad estuvo presente en el jardín del Edén al comienzo de la historia, como también estuvo presente al ser expulsado el hombre, estuvo dramatizado a través de los servicios del santuario, pero la Trinidad vuelve a estar presente en otras ocasiones más. Les doy las referencias. En el capítulo 11 del libro de Génesis, la Trinidad una vez más está presente en el momento de confundir las lenguas de los constructores de la Torre de Babel. Vuelve a estar presente en el Nuevo Testamento en un momento específico, allá en San Mateo capítulo 3, en ocasión del bautismo de Cristo Jesús. Vuelve a estar presente una vez más al final de la historia, cuando Apocalipsis me dice a mí que el cielo queda vacío, allá en el capítulo 19, y lo único que Juan ve es al Hijo de Dios venir montado sobre un caballo blanco, con vestimentas reales, y los ejércitos celestiales viniendo detrás de él para recoger a los redimidos que han de morar por la eternidad. ¡Qué hermoso pensamiento! El solo saber que la Trinidad, todos los seres celestiales, vacían el cielo para venirme a buscar a mí y a usted, hace pensar que delante de Dios valgo mucho. Qué hermoso concepto el de la Trinidad. Hay otra verdad que también aparece en el libro del Génesis, que encuentra su apoyo inicial o su fundamento en el jardín del Edén, pero que también se refleja a través de los servicios del santuario. Este es la idea acerca del jardín del Edén y el santuario como el sitio de reunión entre Dios y el hombre. Mi estimado, en el capítulo 2 del libro del Génesis, vamos a encontrar que cuando Dios hace al hombre, lo coloca en el jardín del Edén. Ahora, el propósito era que el hombre morase en el jardín, y al morar en el jardín, el hombre pudiese disfrutar de las hermosuras, pero a la misma vez tuviese el mejor ambiente posible para que cuando Dios viniese a su encuentro, los dos pudiesen desarrollar una estrecha relación y el hombre pudiese adorar a su Creador en el contexto libre de pecado. Cuando el hombre es expulsado del jardín del Edén y luego se construye el santuario, ahora Dios es el que mora en el santuario y el hombre viene al encuentro de Dios en un contexto afectado por el pecado. Pero note usted los siguientes detalles. En primer lugar, se me presenta a mí que en Génesis el jardín es el lugar central sobresaliente en la tierra nueva, en el mundo recién creado por Dios. Cuando vamos al santuario, encontramos que en el campamento hebreo, y aun cuando Israel es establecido como nación allá en Canaán, tanto el santuario como el templo eran los lugares centrales de todo el territorio prometido por Dios. Otro detalle más que usted puede encontrar también allí. En el jardín del Edén, lugar hecho por Dios y trasplantado por Dios aquí a la tierra, ahora por causa del pecado, Dios manda construir un santuario, pero este santuario es hecho por el hombre en un contexto de pecado, pero de todas maneras, para promover la adoración y la relación del hombre con Dios. Comparto el último detalle con usted en este momento, que nos ayudan a ver este asunto de la relación y sitio de reunión entre Dios y el hombre.
Una vez más, acompáñeme al pizarrón. En Edén, por no haber pecado, la relación era directa y abierta entre Dios y el hombre. Cuando Dios manda hacer el santuario, por causa del pecado, ahora la relación y la comunicación no puede ser directa y abierta porque hay pecado. Por esa razón Dios manda a separar el lugar santo del lugar santísimo, para que el hombre no cometiera el error de querer entrar delante de la presencia de Dios libremente. Cuando regresamos a la Nueva Jerusalén, encontramos entonces que la Nueva Jerusalén vuelve a constituirse en el lugar de reunión entre Dios y el hombre. Pero note usted un detalle que aparece en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, hacia el versículo 20 y 21, donde Juan, observando el interior de la santa ciudad, él expresa que él no vio templo en ella. No quiere decir que no había templo o que no habrá templo. Recuerde, la palabra templo es la palabra naos y hace referencia efectivamente a ese lugar santísimo. Pero Dios ya le había mostrado a Juan el tabernáculo que descendía del cielo. Pero en la Nueva Jerusalén, nuevamente, no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque la relación vuelve a ser directa y libre de pecado. Gloria a Dios. Así que, mi estimado amigo, cuando vemos nosotros cómo el Edén y el santuario se conectan, vemos las maravillas que Dios ha planeado para que usted y yo podamos disfrutar. Seguiremos analizando otras grandes verdades teológicas que emanan de el Edén y el santuario, para que usted vea la centralidad de este mensaje. Dios te bendiga.